Buenas tardes compañeros y licenciados. El día de hoy les vamos a exponer acerca de la NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. El objetivo principal de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad, ya sea para presentar una información útil a los usuarios, ya esta sea sobre la naturaleza, el importe, calendario, el certidumbre que existe en los ingresos de las actividades que surjan de un contrato con un cliente. Para esto la norma nos da un principio básico que a continuación les hablaré. Este principio básico consiste que una entidad tiene que reconocer los ingresos de actividades ordinarias para presentar las transferencias de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. Por este importe que se refleja la contraprestación de la entidad que espera tener el derecho a cambio de dichos bienes o servicios. También una entidad debe considerar que los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes cuando apliquen esta norma. Y una entidad aplicará esta norma, incluyendo el uso de cualquier solución práctica de forma congruente a los contratos con características similares en circunstancias parecidas. Así es que este principio prácticamente es que cómo se debe de reconocer los ingresos provenientes de contratos con los clientes, y si existe un cliente individual, pues la norma puede, como bien lo mencionaba, puede tener una solución práctica que es pues hacer un rubro donde agrupe todos los derechos de los contratos, ¿verdad? Y así es como se pone en práctica este principio. Continuando con la exposición, el alcance de esta norma pues debe de aplicarse para todos los contratos con clientes, eh, excepto en los siguientes casos. Tenemos lo que es la NIF 16, los contratos por arrendamiento, también la NIF 17, contratos de seguros, también todos aquellos instrumentos financieros y otros derechos y obligaciones contractuales. Dentro de ese alcance pues tenemos la NIF 9, la NIF 10, NIF 11, NIF 27 y NIF 28. Y todos aquellos intercambios no monetarios entre entidades de la misma línea de negocios y hechos para facilitar las ventas de clientes o clientes potenciales. Esto sería el alcance para esta norma. Esa norma nos indica acerca de una identificación del contrato. Pues una entidad contabilizará un contrato cuando el cliente que queda dentro del alcance de esta norma, siempre que cumpla los siguientes criterios, ya que un contrato es un acuerdo entre dos o más partes. Esto crea derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato es una cuestión de sistema legal. Los contratos pueden ser escritos o orales, o ya bien que esos estén implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad. También las prácticas y procesos pueden establecer contratos con clientes que varían entre jurisdicciones legales, sectores industriales y entidades. Los criterios que nos dan esta norma pues son 5, que es la contraprestación, prácticas tradicionales, identificar los derechos, identificar las condiciones, fundamento comercial. Esto sería cómo identificar un contrato de acuerdo con la NIF 15. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sandra Borori y yo les voy a hablar acerca de las modificaciones de un contrato. Como bien lo sabemos, al modificar un contrato, esto implica un cambio tanto en el alcance o bien en el precio de un contrato que se aprueba por las partes. También se conoce como una orden de cambio, una variación o una modificación.
Una modificación sucede cuando las partes aprueban el cambio y este cambio les crea nuevos derechos y obligaciones exigibles en el contrato. O también pueden hacerse cambios en los derechos y obligaciones que ya existen. Esta modificación que se puede realizar a un contrato puede realizarse por medio escrito o también por un acuerdo oral o de una forma implícita por las prácticas tradicionales de negocio. Si la entidad del contrato si las partes del contrato no han aprobado las modificaciones, una entidad de igual manera continúa aplicando la NIF 15 al contrato existente hasta que la modificación se logre aprobar. Igual, las modificaciones pueden existir aunque las partes aún no hayan llegado a un acuerdo sobre el alcance o el precio o bien ambos de la modificación. Y además, para poder determinar si se pueden exigir derechos y obligaciones que se crean o cambian derivados de la modificación de un contrato, la entidad debe considerar todos los hechos y circunstancias que consideren relevantes, incluyendo tanto los términos del contrato que ya tenían y cualquier otro tipo de evidencia. Esta norma también nos indica que una entidad debe contabilizar las modificaciones de un contrato como un contrato separado siempre y cuando se presenten dos condiciones específicas que son las siguientes. La primera condición es que el alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios, o bien el precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación de los bienes o servicios. Es decir, que los cambios en los contratos o la modificación de los contratos se debe contabilizar como un contrato independiente o como un contrato separado cuando se lleguen a cumplir estas dos condiciones. Y en caso contrario, la modificación solo se trata como un ajuste del contrato original. Esta norma también nos indica que es necesario identificar las obligaciones de desempeños al inicio de cada contrato. Este proceso básicamente consiste en evaluar qué es lo que se le está dando al cliente a través del contrato. Es decir, bueno, la norma nos indica que puede ser ya sea que lo que se esté transfiriendo sea un bien o un servicio, o bien una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales. Y también nos indica que para que se cumpla esta segunda condición o cuando para identificar que lo que se está transfiriendo al cliente es una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales, es necesario abocarnos a lo que es el párrafo 35 para poder realizar esta identificación, que básicamente consiste en preguntarse, ¿verdad? Si a través de esta serie de bienes o servicios, todos estos se encuentran comprometidos en el contrato y también si el cliente puede beneficiarse de un bien o servicio en particular y si el bien o servicio puede ser separable de otros compromisos contractuales. Y de esta manera es como que se podrá dar el trato a cada obligación que se debe transferir al cliente dependiendo del contrato. También nos indica acerca de los compromisos en contratos con clientes. Si bien un contrato con un cliente normalmente señala de forma explícita los bienes y servicios que se van a transferir al cliente, en ocasiones las obligaciones de desempeño que se identifican en un contrato pueden no limitarse a los bienes o servicios que se señalan de forma explícita, y esto es porque en algunos contratos también se pueden incluir compromisos que se dan por supuestos en las prácticas tradicionales, en las políticas publicadas o en declaraciones específicas de la entidad. Todas estas pueden ser tomadas en cuenta como obligaciones de desempeño siempre y cuando dichos compromisos creen una expectativa válida en el cliente de que la entidad les va a transferir algún bien o servicio. Y las obligaciones de desempeño no se van a incluir en actividades que una entidad debe llevar a cabo para cumplir un contrato,
a menos que estas actividades puedan transferir un bien o un servicio al cliente. También la norma nos indica o nos da un listado de distintos bienes o servicios que pueden ir implícitos en los contratos, pero nos indica que no están limitados a estos, ¿verdad? Sino que pueden existir más, pero la norma nos ejemplifica varios, como lo pueden ser la venta de bienes producidos por una entidad, la reventa de bienes comprados por una entidad, reventa de derechos, realizaciones de tareas, suministros de servicios, concesión de derechos, construcción, fabricación, concesión de licencias y muchos otros más, ¿verdad? Y también nos habla sobre lo que son la satisfacción de las obligaciones de desempeño y nos indica que una entidad debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias siempre y cuando se satisfaga la obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos al cliente. Y también nos indica que un activo se va a transferir cuando el cliente logre obtener el control de dicho activo. Gracias. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Iván Jorge. Estaré hablando acerca de la medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Como hemos visto, para cada obligación de desempeño, a lo largo del tiempo, una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño. El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente, es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad. Una entidad aplicará un método único de medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación, una entidad medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño, satisfecha a lo largo del tiempo. Algunos métodos para medir el progreso. Los métodos apropiados de medir el progreso incluyen métodos de producto y métodos de recursos. Al aplicar un método para medir el progreso, una entidad excluirá los bienes o servicios para los que no transfiera el control a un cliente. Por el contrario, una entidad incluirá en la medida del progreso los bienes o servicios para los que transfiere el control al cliente al satisfacer esa obligación de desempeño. En la medición, a medida que una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingreso de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esta obligación de desempeño. En la determinación del precio de la transacción, una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. En una contraprestación variable, si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. En una contraprestación variable, si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación, a la cual la entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Si hay una existencia de un componente de financiación significativo en el contrato, al determinar el precio de la transacción, una entidad ajustará el importe comprometido
de la contraprestación para dar cuenta de los efectos del valor temporal del dinero. Si el calendario de pagos acordado por las partes del contrato proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación de la transferencia de bienes o servicios al cliente. En las contraprestaciones distintas al efectivo, para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente compromete una contraprestación, una forma distinta al efectivo, una entidad medirá la contraprestación distinta al efectivo al valor razonable. O bien, si una entidad no puede estimar de forma razonable el valor razonable de la contraprestación distinta al efectivo, la entidad medirá dicha contraprestación de forma indirecta, por referencia al precio de venta independiente de los bienes o servicios comprometidos con el cliente, a cambio de la contraprestación. En una contraprestación pagadera a un cliente, aquí tendríamos el caso de que incluye importes de efectivo que una entidad paga o espera pagar al cliente. La contraprestación pagadera al cliente también incluye el crédito u otros elementos. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de un cupón o un vale, el cual puede aplicarse contra los importes adecuados a la entidad. Una entidad contabilizará la contraprestación pagadera al cliente como una reducción del precio de la transacción y por ello de los ingresos de actividades ordinarias, a menos que el pago del cliente sea a cambio de un bien o servicio distinto que el cliente transfiere a la entidad. Buenas tardes, mi nombre es Emma Arriaza y yo les hablaré un poco de la asignación del precio de las transacciones a las organizaciones de desempeño. Esta tiene como objetivo asignar un precio a una transacción en cada obligación de desempeño, ya sea un bien o un servicio, el cual debe representar una parte de la contraprestación del cual la entidad espera tener un derecho o un cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con un cliente. Esto quiere decir que son los cruces que realizamos contra los clientes de deudas contra los créditos que tenemos a nuestro favor. Esto nos indica que se deben de tomar ciertos estatutos para poder ser aplicados, donde se puede distribuir el precio de la transacción de acuerdo a un contrato, o el precio relativo a la venta independiente. También podemos tomar que se compromete en la forma o el momento de transferir una serie de bienes o servicios distintos a los identificados en una obligación de desempeño. Continuando, vamos a hablar de la asignación basada en los precios de venta independientes. Para definir un poco, el precio de venta independiente es el precio al que la entidad vendería un bien o un servicio comprometido de forma separada a un cliente. Esto lo podemos evidenciar en circunstancias específicas cuando una persona vende o da un producto similar al que está recibiendo del cliente. Esto se establece de forma contractual o se cotiza en un bien comparativo. Junto con ellos nos indican que los métodos adecuados para poder estimar el precio de venta independiente y se puede asignar de esta manera, nos debemos de enfocar en los tres diferentes métodos que tiene estos o llamados enfoques. Como podemos ver, el primero es el enfoque de evaluación de mercado ajustado. Es cuando una entidad podrá evaluar el mercado en el que vende bienes o servicios y estima el precio que un cliente en dicho mercado estaría dispuesto a pagar por ello. Este enfoque se identifica para reflejar los costos y los márgenes de cada entidad y poder fijar un precio. Luego con ello vamos al enfoque de costos esperados más un margen. Esto es cuando se proyecta un costo para poder satisfacer las obligaciones de desempeño y añadir un margen apropiado sobre este bien o servicio. Y por último, el enfoque residual.
Esto cuando la entidad estima un precio de venta independiente por referencial de precio en transacción menos la suma de los precios de ventas independientes observables de los bienes o servicios comprometidos en el contrato. No obstante, se debe de tomar en cuenta que los precios de enfoque residual debe de cumplir con los siguientes criterios. El primero, que la entidad vende el mismo bien o servicio al cliente dentro de un rango amplio de importe, ya sea en cantidad o en precios. Junto con ello, que la entidad no ha establecido un precio para este bien o servicio y que no ha sido previamente vendido de forma independiente. Quiere decir que no se tiene un monto específico. Por dicha razón, se va a crear un enfoque residual o un precio para que esta entidad estime la cantidad en que puede venderlo comparativo del cliente. Asignación de un descuento. Esto se va a dar o se va a otorgar a un cliente por la compra de un bien o servicio, dado que la suma del precio de venta independiente, ya sea de este bien o servicio, supera la contraprestación acordada. Dicho esto, cuando se hace un cruce entre un cliente y un proveedor, o la empresa y el cliente, se va a verificar que los montos sean iguales o similares. Si este sobrepasa uno de los dos, es allí donde se realiza este tipo de descuentos. Pero la norma nos indica en su párrafo 82 que esto se va a realizar en su totalidad o en alguna parte cuando cumpla los siguientes criterios. Y estos son tres. El primero nos indica que la entidad vende regularmente cada bien o servicio distinto del contrato de forma independiente. Nos quiere decir que es diferente a lo que vende en su forma regular o lo que hace en su giro normal. Segundo, que la entidad vende regularmente de forma independiente un grupo de alguno de esos bienes con un descuento sobre los precios de venta independientes de los bienes o servicios a cada grupo. Y por tercero, nos dice que los descuentos atribuibles a cada grupo de bienes o servicios descrito en el párrafo 82b, que es por grupos, sustancialmente es el mismo descuento del contrato o un desglose de cada bien por el grupo que se evidencia o se debe de dar esto a la obligación de desempeño para poder tomar en cuenta la diferencia o lo contractual que se tiene con el contrato asignado. Junto con ello también debemos de tomar que si un descuento se asigna en totalidad o en más de alguna obligación de desempeño basados en los criterios anteriores, la entidad distribuirá los descuentos antes de utilizar el enfoque residual. Es muy importante tomar esto, ya que si no se tiene un comparativo, debemos de tomar la forma de descuento para poder identificar la diferencia que se tiene al hacer este tipo de cruces o estas transacciones. Ahora hablaremos de la asignación de los precios de contraprestación variable. Esto es cuando se compromete un cambio sobre la totalidad o parte específica de estos. Se puede identificar de dos formas o puede realizarse de dos diferentes maneras, ya sea que una o todas las obligaciones de desempeño se ajusten o se tomen de esto, como por ejemplo una prima que puede ser suspendida a que una entidad se transfiera un bien o un servicio. Junto con ello, también podemos ver cuando se toma de distintas formas sobre parte de la obligación, tomando esto como ejemplo el aumento o el cambio de los movimientos que se tiene sobre un servicio asignado en el contrato, ya sea por tiempo o por cantidad. Para poder tomar este tipo de asignaciones, debemos de tomar en cuenta dos criterios importantes que nos indica la norma. Para poder realizar o tomar en cuenta este tipo de transacciones, nos indica que los términos de un pago variable se relacionan de forma específica con los esfuerzos de la entidad para poder satisfacer las obligaciones de desempeño. ¿Qué quiere decir con esto? Que se debe tener un plazo fijo para poder cumplir con nuestras obligaciones al momento de realizar este tipo de cruces.
Y lo siguiente, que la distribución del importe variable de la contraprestación en su totalidad a la obligación de desempeño o bien al servicio debe ser congruente con lo asignado en la transacción de los precios de transferencia para poder tomar en cuenta estos tipos de cruces. Luego de esto vamos a los cambios de precio en transacción. Es cuando se asigna un cambio en el precio en la totalidad o en una parte de los mismos sobre el desempeño que se va a tener dentro de este. Dicho esto, es importante recalcar que lo que se va a realizar o se coloca dentro del contrato no puede ser cambiado o, o reasignado, ya que se tiene un precio fijo o se refleja un precio dentro del contrato sobre las ventas independientes. Por dicha razón, todo aquel precio que se asigne, ya sea por un cambio a favor o en contra, debe ser reconocido directamente como los ingresos de actividades ordinarias o, dicho esto, si es en contra, será la reducción sobre los mismos en el periodo en que se realiza esta transacción. Para poder asignar este tipo de cambios, se debe de tomar en cuenta lo siguiente, que una entidad puede asignar el cambio en los precios de transacción a obligaciones de desempeño identificadas en el contrato antes de la modificación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de poder o tomar un cambio, se debe de verificar y realizar este tipo de cambios que sean atribuibles a una contraprestación prometida cuando se modifique este tipo de gasto o de ingreso. O en todos, o se puede realizar también en todos los demás casos de la que la modificación no se contabilizó como un contrato separado, y esto se asignará al cambio de precio de transacción de la obligación de contrato. Es decir, que el contrato se hizo, pero no se especificó directamente cuáles van a ser los montos a realizar. Por eso se puede hacer un cambio parcial o en su mayor parte de los acuerdos que se tengan dentro del mismo precio de venta independiente. Esto se puede modificar de manera inmediata sin ningún movimiento que afecte directamente dichos precios. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Mi nombre es Betsy Chacón y continuando con lo que es la NEP 15, yo les voy a hablar sobre lo que son los costos de cumplir un contrato. Pues la norma indica de que si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no están dentro del alcance de otra norma, pues una entidad reconocerá un activo por los costos incurridos para cumplir un contrato, solo si dichos contratos cumplen con los criterios siguientes. El primero es que los costos se relacionan directamente con un contrato esperado que la entidad puede identificar de una forma específica. La segunda es que los costos generen o mejoran los recursos de la entidad que se utilizan para satisfacer las obligaciones de desempeño en el futuro. Y la tercera es de que estos costos pues se esperan recuperar. Pues, lo que indica la norma también menciona los costos directamente relacionados con un contrato que deben de incluir los siguientes aspectos. Pues la mayoría de estos costos son lo que es la mano de obra directa, también lo que son los materiales directos, las distribuciones de costos que se relacionan directamente con el contrato o con actividades dentro del contrato, los costos que son inmutables de una forma explícita con el cliente según el contrato, ¿verdad? Entonces, todos estos costos pues son directamente relacionados y se deben de incluir. Pues la norma también menciona lo que son las amortizaciones y deterioro del valor, ¿verdad? Y pues lo menciona como un activo reconocido de una forma sistemática que sea congruente con la transferencia
al cliente de los bienes o servicios con lo que se relaciona dicho activo, ¿verdad? Y pues la entidad actualizará la amortización para reflejar un cambio significativo en el calendario esperado de la transferencia de la entidad al cliente de los bienes o servicios que se relaciona a dicho activo. Y la entidad reconocerá un deterioro del valor en el resultado en la medida en el que el importe en libros de un activo reconocido supere lo que es el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de los bienes o servicios con los que se relaciona un activo, también lo que son los costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes, ¿verdad? Que no han sido reconocidos aún como un gasto. Bien, la forma pues de presentación de esto es que cuando una de las partes de un contrato pues haya cumplido, la entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera, ¿verdad? Como un activo del contrato o un pasivo del contrato, pues dependiendo de la relación, ¿verdad? Entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Y una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. También en caso de que si un cliente pues paga una contraprestación a la entidad, pues tiene un derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación. Más que todo esto lo que quiere decir es una cuenta por cobrar, ¿verdad? Antes de que la entidad pues transfiera este bien o el servicio al cliente, pues la entidad presentará el contrato como un pasivo, ¿verdad? Del contrato como el pago que se realice o ya sea exigible, cualquiera de los que ocurra primero. Esto sería todo, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Israel Bach y continuando con la exposición voy a hablarles acerca de la información a revelar que nos dicta la NEF 15. Entre los principales objetivos de la información a revelar de esta norma está el revelar la información necesaria para que los usuarios de los estados financieros puedan comprender la naturaleza, importe y flujos de efectivo que surgen de los contratos con clientes. Para que este objetivo se cumpla, una entidad debe revelar información cualitativa y cuantitativa sobre los contratos con clientes, los juicios significativos y cambios en dichos juicios, los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Los contratos con clientes. Respecto a los contratos con clientes, la información a revelar es la siguiente: siempre y cuando no se hayan presentado en el estado de resultados integral a solicitud de otra norma, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes que la entidad revele por parte de las otras fuentes de ingreso ordinarias y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida por cualquier cuenta por cobrar o activos. La desagregación de los ingresos de actividades ordinarias. Una entidad debe separar los ingresos de actividades ordinarias reconocidos de contratos con clientes con el fin de que representen la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo se vean afectados por factores económicos, y la información suficiente para que los usuarios de los estados financieros puedan comprender la información a revelar sobre los ingresos de actividades ordinarias desagregadas. Los saldos del contrato. Acerca de los saldos del contrato, una entidad deberá revelar los saldos de apertura y cierre de las cuentas por cobrar, los activos y pasivos del contrato, los ingresos de actividades ordinarias reconocidos en el periodo y los cambios significativos en los saldos del activo y pasivo del contrato, como por ejemplo el deterioro de un activo del contrato. Las obligaciones de desempeño. Entre la información a revelar en obligaciones de desempeño podemos tener en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que la entidad se ha comprometido a transferir, las obligaciones de devolución, reembolso y otras obligaciones similares a los tipos de garantías. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco sobre la sección 23 de la NIF para las pymes. Respecto a la venta de bienes, esta norma nos indica que se debe reconocer el ingreso de las actividades ordinarias siempre y cuando la entidad haya transferido los riesgos y ventajas al comprador.
que no tengan ninguna participación en la gestión ni el control sobre los bienes vendidos y que el importe de ingresos se pueda medir con fiabilidad. La prestación de servicios. Siempre y cuando pueda ser estimado con fiabilidad, la entidad puede reconocer los ingresos. Para que se pueda medir con fiabilidad debe cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, el importe de ingresos debe medirse con fiabilidad, que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos a raíz de esta transacción y los costos incurridos en las transacciones puedan medirse con fiabilidad. Los contratos de construcción. Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa. Respecto a intereses, regalías y dividendos, esta sección nos indica que los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo, las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación o devengo y los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte de los accionistas. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención.